Bien, vamos a dar inicio a la segunda etapa o fase de la metodología SURE, donde fundamentalmente se van ahora a establecer los objetivos de aprendizaje. Fíjense que en la etapa previa de análisis de la audiencia era importante nosotros, primeramente, y es una de las fortalezas de la metodología, que está muy centrada y muy orientada en la capacidad que tiene el estudiante. Y por eso era importante previamente nosotros definir cuáles eran las características de esa audiencia, de esa población. Cuáles eran las competencias requeridas básicas para ellos poder comenzar a desarrollar estas unidades de estudios. Y en tercer lugar, cuáles son sus estilos de aprendizaje. Porque en base a eso, nosotros tenemos como un poquito más claro de qué manera debemos de desarrollar los objetivos de aprendizaje. Lo importante aquí es que también consideremos que independientemente del diseño curricular, que ya previamente tiene establecido o determinado cuál es el plan de estudio de cada una de las carreras, cuáles son las asignaturas que se han planificado para formar a ese profesional, ahora nos vamos a concentrar específicamente en cada asignatura. Es decir, en cierto sentido, vamos a derivar del diseño curricular, vamos entonces de manera específica a definir cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar en términos del desarrollo de ciertas habilidades y de ciertas competencias en nuestros estudiantes. Entonces, fundamentalmente para eso, una vez hacemos el análisis de la audiencia y de los estudiantes, vamos a comenzar a trabajar con el establecimiento de los objetivos de aprendizaje. Aquí el plan es básicamente hacer una declaración de lo que se desea alcanzar en términos de lo que nosotros deseamos provocar, el cambio que necesitamos hacer en el comportamiento de los estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Y en esta fase, lo que vamos a precisar en términos de conductas observables y medibles es qué esperamos en cada uno de los estudiantes, qué esperamos que ellos adquieran y cuál va a ser el dominio final de cada experiencia de aprendizaje. Y es importante que entendamos que por un lado vamos a trabajar las conductas observables o cuáles son las conductas que queremos desarrollar, y eso lo vamos a determinar como parte de los objetivos, pero también cómo vamos a medir el desarrollo de esas conductas, el desarrollo de esas habilidades. Entonces, en ese sentido, el plan es precisamente atacar o presentar en el contenido del objetivo, de la definición del objetivo, estos dos aspectos, que son el aspecto instruccional y el aspecto de la evaluación, lo que queremos medir. Generalmente nosotros estamos muy orientados a definir los objetivos fundamentalmente en el aspecto instruccional. Y lógico que es el valor y es la definición de lo que nosotros pretendemos alcanzar. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar en consideración cómo vamos a medir esas habilidades que vamos a desarrollar. Entonces, en esencia, desde el punto de vista de la instrucción, entonces, en esta dimensión, lo que vamos a lograr hacer es formular cuáles son esas competencias que se van a desarrollar. Y evidentemente, para poder desarrollar esas competencias, vamos a tener que seleccionar, identificar, utilizar determinados contenidos educativos, que parte de todo el material que utilizamos en este proceso de enseñanza y de aprendizaje para construir el conocimiento. Lógico, para entonces nosotros poder lograr que se desarrollen esas competencias y que puedan utilizarse esos contenidos de aprendizaje, hay que tener una serie de métodos y de técnicas que nos faciliten el aprendizaje. Y eso es muy importante porque es parte del diseño instruccional. No solamente
es importante nosotros impartir los contenidos, sino la manera como nosotros impartimos esos contenidos. Y precisamente para eso es importante utilizar las metodologías y las técnicas de aprendizaje. Recuérdense en la sesión anterior que vimos 3 métodos fundamentales. En base a los estilos de aprendizaje, vamos a ver de qué manera nosotros podemos trabajar con estrategias cognitivas. Estrategias que están orientadas fundamentalmente a enseñar a los estudiantes a utilizar sus conocimientos previos y a vincularlos, a relacionarlos con los nuevos conocimientos. Están las estrategias metacognitivas, que son esas estrategias donde nosotros empoderamos a los estudiantes para que ellos tengan la capacidad de ellos analizar la complejidad, la dimensión de la naturaleza del problema, de la tarea, de los objetivos de aprendizaje. Y cómo ellos trazan también, o mejor dicho, adoptan ciertas técnicas para ellos llevar el control de su aprendizaje, que tiene que ver con la autogestión del aprendizaje. Cómo ellos pueden valorar la autoeficacia adquirida, es decir, cómo ellos mismos se autoevalúan en la medida que ellos van aprendiendo. Y luego, en tercer lugar, la tercera estrategia, la estrategia de la utilización de recursos, que consiste básicamente en nosotros comenzar a utilizar medios que sean más favorables a esos estilos de aprendizaje. De tal manera que, por ejemplo, si la persona es muy reflexiva, a lo mejor mi estrategia puede ser que yo le ponga a él a hacer una investigación o a leer un texto. O si la persona es muy activa, probablemente la estrategia o el recurso que utilice sea utilizar el computador o un software de simulación. Entonces, en ese sentido es importante que tomemos en cuenta que es importante no solamente formular las competencias, sino también, una vez tenemos determinados estos contenidos educativos, qué métodos y técnicas vamos a utilizar. Luego también, y es parte de lo que está destinado a este curso, es preparar el material didáctico, que consiste fundamentalmente en todos esos recursos que nosotros vamos a utilizar, que previamente van a estar preparados para que complementen el proceso de aprendizaje cuando hacemos los encuentros presenciales con los estudiantes, pero también cuando ellos están a distancia. Como ejemplo tenemos como material didáctico la guía instruccional. La guía instruccional es el material que nosotros estamos preparando para que el estudiante siga trabajando en su casa, para que dedique las mismas cantidades de horas que se dedican al encuentro presencial unos días a la semana, que también ellos puedan cada día del resto de la semana también dedicar las mismas horas, pero trabajando con la guía instruccional, la cual se basta por sí misma, la cual va llevando paso a paso al estudiante a lograr los objetivos de aprendizaje que sean determinados. Y por último, la organización de las actividades y la participación de los estudiantes. ¿Cómo entonces podemos complementar, aparte de estos materiales didácticos, actividades en el curso? Es muy probable que, por ejemplo, en la guía instruccional usted le diga al estudiante que debe de hacer determinadas lecturas y que para el encuentro presencial se prepare porque él va a hacer una exposición o van a hacer una discusión en el aula. Entonces, estos recursos se van a orientar sobre todo más a la guía pedagógica, que es la guía que vamos a ver el último día de la sesión de este módulo. Es el sílabus o es la guía que usted va a utilizar para saber qué actividades ya usted previamente están planificadas, va a desarrollar en el aula presencial o en el aula virtual, o si utiliza otros medios. En segundo lugar, como les mencioné, por un lado está claro, creo que a todos nos queda muy claro, el aspecto instruccional de los objetivos. Pero por otro lado está el aspecto de la evaluación. Entonces el objetivo me va a servir a mí también para yo definir cuáles son los indicadores de desempeño, qué nivel yo espero lograr en términos de competencia y cómo voy a garantizar la calidad de la instrucción. Eso es importante, la medición. ¿Por qué generalmente se hace evaluación o se hacen exámenes?
o para garantizar la calidad de la instrucción, a ver si realmente hubo construcción de conocimiento. Entonces, esos dos aspectos son fundamentales que necesitamos tomar en cuenta. Siempre tengan en su mente que cuando van a definir un objetivo, y está establecida así en la metodología SURE, van a contemplar los aspectos de índole instruccional y los aspectos de índole de la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cómo debemos redactar los objetivos? Hay algunas guías, o hay muchas guías, mejor dicho, de cómo hacer o definir los objetivos. Vamos a suscribirnos ahora a lo que propone la metodología. Y en base a estas especificaciones, de manera muy genérica, vamos a definir cada uno de estos, a entender cada uno de estos elementos, y luego vamos a adoptar una metodología de manera particular que sugiere el método, valga la redundancia, SURE. Primeramente, en términos de la redacción de los objetivos, estos son los aspectos más relevantes. Debe expresar un cambio de conducta, es decir, el plan aquí es que cuando esa persona termine de desarrollar esa unidad o ese objetivo de aprendizaje, tiene que haber adquirido una nueva habilidad, una nueva capacidad. Entonces, es claro que el objetivo es agregar valor. Siempre vamos a planificar en ese objetivo de manera tácita, implícita, latente. Debe de estar claramente identificada una nueva conducta, una nueva habilidad, una nueva competencia. Número 2, deben de ser reales o alcanzables, es decir, son objetivos que no solamente constituyen un ejercicio teórico, sino también pragmático, real, para que ellos puedan traducir que adquirir estos nuevos conocimientos, estas nuevas competencias, tienen una vinculación con su sentido profesional o personal, de tal manera que le dé significado y que le dé importancia en términos motivacional a ellos lograr desarrollar esa habilidad o esa competencia. Número 3, deben ser precisos para evitar confusiones o desviaciones. Es decir, tenemos que evitar las ambigüedades o conceptos demasiado genéricos que no lo podamos traducir en una medición. Es importante definir un objetivo concreto, medible, preciso. 4, deben ser formulados con verbos que indiquen la acción que se desea lograr. Es decir, siempre orientado a una acción en particular. Y por eso, los objetivos siempre se definen o se expresan en forma infinitiva. Es decir, a pesar de que es algo general, que la forma no es personal del verbo, es decir, no distingue ni persona, ni número, ni tiempo, pero dice concretamente una acción. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que siempre vamos a dividir la palabra en el lexema y en el morfema. Lexema, la parte inicial, por ejemplo, de identificar, identifica, y la terminación, el morfema, que sería ar, o de obtener o de definir ir. Es decir, siempre vamos a definir el objetivo en infinitivo. Lo contrario a la competencia. En el caso de la competencia, la vamos a definir en indicativo.
en el modo indicativo, que son acciones o hechos reales que ya se tienen por hecho, ¿no? Y que van a ocurrir siempre. Entonces es importante tener esos 5 aspectos claros cuando vayamos a definir los objetivos. Siempre en infinitivo y las competencias en indicativo. Por ejemplo, en objetivo, identificar. La competencia en indicativo, identifica. ¿Está claro? Es importante eso porque a veces hay un poco de confusión. A veces se usa indicativo cuando se formula el objetivo, a veces se usa infinitivo cuando se formula la competencia. Entonces, eso son como reglas, vamos a decir, principios que vamos a tomar en consideración. Ahora, ¿cómo vamos a definir esos objetivos? Vamos a utilizar, en base a la metodología de Azure, la siguiente estructura. ¿Cómo va a ser la estructura de los objetivos? Azure tiene el método ABCD, por sus siglas en inglés. Audience, de audiencia, behavior, de conducta, conditions, de condiciones, y degree, de grado. Entonces, número 1, siempre vamos a definir a quiénes va dirigido el objetivo, a quiénes se le va a desarrollar sus capacidades. Esa es la audiencia. Número 2, la conducta que vamos a desarrollar, a habilitar, a mostrar. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar? Entonces, en ese sentido, es el verbo que va a describir la capacidad que el estudiante tendrá después de la instrucción. Ese es el qué. Ese es el core, esa es la parte central del objetivo, el qué. De hecho, en la generalidad de los casos, cuando se definen objetivos, se obvian las demás dimensiones y solamente se expresa la conducta, porque es lo que se quiere desarrollar. Y en cierto sentido, no quiero decir que esto esté mal, porque supone o asume las otras dimensiones dependiendo de cómo esté elaborado el material didáctico, el diseño instruccional. Si por ejemplo usted previamente ya ha definido la audiencia que va a trabajar esa tarea, entonces probablemente no va a ser necesario identificarlo cuando describe el objetivo. Entonces eso va a depender realmente del ambiente, de cómo usted tenga definido estas variables. Lo importante es que el qué es fundamental, porque es la conducta que usted va a desarrollar. Número 3, las condiciones bajo las cuales la conducta será observada, que son básicamente las herramientas, los materiales y los medios que se utilizan para desarrollar esa destreza. Es el cómo. ¿Cómo voy a lograr el desarrollo de esa habilidad, de esa competencia, de esa acción? Entonces se definen los recursos, las herramientas, los materiales, los medios, etc. Y por último, el grado en que las habilidades de aprendizaje serán dominadas. Ese es el último aspecto. La idea aquí sería tratar de definir criterios cuantitativos. Es decir, aquí el plan es que usted pueda tener indicadores, dimensiones, de tal manera que con esos elementos usted pueda valorar la capacidad que va a demostrar el estudiante. Y es importante entonces que usted pueda dimensionar esto en base a la habilidad, en base a la cantidad, en base al tiempo. Entonces, esto es cuánto o a qué nivel se ha podido lograr el desarrollo de esa competencia. Entonces, creo que es algo muy básico, ABCD, entender audiencia, número 1, número 2, el behavior o la conducta, número 3, las condiciones,
y número 4, el grado de aprendizaje. ¿Ok? ¿Una pregunta? Reflexionando, eso es interesante, porque ahora con ese enfoque siempre los objetivos, ustedes bien dicen, se basan en la conducta a ser mostrada, en el qué. O sea, el objetivo, por ejemplo, si la conducta es que yo quiero que adopte el estudiante identificar, clasificar, caracterizar, valorar, en ese sentido, se usa el infinitivo, esa es la conducta. Yo quiero que él identifique esta cosa, o que Sí, caracterice, o que valorice, o que analice. Pero ya el objetivo no cambia. Siempre se dice identificar. Entonces, uno ve que, por ejemplo, un programa de historia, como yo doy en un curso séptimo grado y onceno grado, tienen los mismos objetivos. Claro, es el mismo contenido de historia. Pero el objetivo no cambia, porque cuando te dice identificar las situaciones de la independencia, del contexto social, no sé, Sí. no te define, que debería tener en cuenta eso, que no es lo mismo un objetivo para un alumno de séptimo que para un alumno de onceno. Entonces ese objetivo debería, bueno, ok, clasifica o caracteriza o valora, pero no es lo mismo una valoración de un hecho histórico de un niño de séptimo que de un niño de onceno. Debería haber un, Entonces Sí. yo ahora usted estaba diciendo eso, yo estaba reflexionando, que es un enfoque novedoso, es interesante eso, porque hasta ahora uno siempre recibe los objetivos donde quiera que los lea iguales. Sí, pero Tener en cuenta fíjese, Digo, ahora cuando avancemos un poco más, cuando veamos la taxonomía de Bloom, usted va a ver qué interesante en términos de niveles de abstracción. ¿Cómo es posible que usted pueda, por ejemplo, para un nivel en términos de conocimiento de aprendizaje, de memorización, por ejemplo, que es algo, una tarea simplemente que no hay que hacer mucho análisis, no se necesita hacer muchos procesos mentales, tiene un nivel, pero en la medida que vayamos viendo la escala, ¿cómo es posible que luego usted pueda poner una tarea con los mismos contenidos, pero ya no de memorización, probablemente de hacer un análisis o hacer una síntesis, o elaborar una hipótesis? Entonces va subiendo el nivel de abstracción, y eso lo vamos a ver en la taxonomía de Bloom, como para definir estos objetivos vamos a ver 6 niveles de abstracción, de lo más concreto, más básico, más superficial, a lo más abstracto, a lo más profundo. ¿Ok? Entonces, interesante su planteamiento. Lo que quiero entonces ahora es, vamos a hacer brevemente un ejercicio para ver si entendimos cómo estructurar estos 4 elementos. ¿Ok? Yo les voy a poner un ejemplo 1, a ver si ustedes me dan una mano. Dice el ejemplo: a partir de los gráficos de barra, de línea y de pastel, los estudiantes de matemática básica deben presentar verbalmente toda la información estadística entregada en el formato de las gráficas con un nivel de certeza del 100%. Vamos a ver. ¿Quién es la audiencia? Los estudiantes de matemáticas. Estudiantes De matemáticas. de matemáticas. Fíjese que de matemáticas básicas, fíjese que es bien preciso. En el objetivo ya tengo contenido a la audiencia. Número 2, ¿cuál es la conducta que deseo desarrollar? Presentar la información estadística, ¿verdad? Presentar verbalmente. presentar. Fíjese, esto es importante porque es una conducta. Yo tengo los gráficos ya. Yo lo puedo probablemente presentar gráficamente. Ahí a lo mejor no desarrollé ninguna competencia. Pero ahora lo que se me está pidiendo es que tome esos gráficos y pueda hacer una explicación verbalmente. Esa es la competencia que quiero desarrollar. ¿Cuál es la condición? El 100% de certeza. Es el grado. Gráfica. La gráfica de barra. Son a partir de La los gráfica de gráficos. barra.
No, ¿Cuál? hay tres tipos de barra. Hay tres tipos de barra. Gráfico de barra, de línea y de pastel. y de pastel. Ese es el medio, esos son los recursos. Sí, ¿Y el grado? 100% de ese grado. Ustedes son buenos estudiantes. A partir de los gráficos de barra, de línea y de pastel, los estudiantes de matemática básica, audiencia, deben presentar verbalmente toda la información estadística entregada en el formato de la gráfica, con un nivel de certeza del 100%. ¿Ok? Una pregunta. Veo que tiene los 4 elementos, pero normalmente los objetivos que he podido ver, trabajar, empiezan con el verbo. No hay una regla en cuanto al orden en que deben colocarse los elementos. No, porque lo importante es que el orden de los factores aquí no altera el producto. Lo importante es que tenga estos elementos en base a la metodología Azure. ¿Ok? Eso es lo que se propone. Pero vuelvo y le reitero, no es una camisa de 11 varas. No es que usted está atado a que tiene que ser así. Por eso le expliqué que es probable que usted pueda, si ya usted previamente tiene definida la audiencia y los medios, y luego en la evaluación va a determinar el grado, a lo mejor solamente con describir la conducta es suficiente en términos de objetivo. Entonces todo va a depender del contexto que usted va a hacer su diseño instruccional, porque no solamente lo podemos considerar, o la metodología no es solamente para lo que queremos hacer aquí, que es el diseño de la guía instruccional y el manejo de los encuentros presenciales con los estudiantes, sino que en un contexto general, donde quiera que investiguemos el poder hacer una instrucción, tenemos que tomar en consideración estos elementos. ¿Ok? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Lo voy a leer y luego me van a ayudar. Dividirse en grupos según su género y analizar, discutir y acordar cuáles son los aspectos más relevantes respecto a la seguridad ciudadana de acuerdo a las últimas noticias presentadas en los diarios de mayor circulación nacional. Audiencia. Grupo de género. Hembra y varón. Grupo según su género. Es decir, aquí supuestamente va a haber un grupo masculino y otro grupo femenino. No hay que nada más hay dos grupos. No hay unisex. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la conducta a desarrollar? Analizar, discutir y acordar cuáles son los aspectos más relevantes. Analizar Discutir y acordar y acordar cuáles son. los aspectos más relevantes respecto a la seguridad ciudadana. Analizar, discutir y acordar de la seguridad ciudadana. Ok. Las condiciones. Va a depender de las últimas Noticias presentadas en los diarios. Últimas noticias presentadas en los diarios de mayor circulación nacional. Y el grado. mayor. Mayor circulación es el grado. ¿Cómo? O sea, mayor circulación nacional es el grado, o sea. No, ¿cuál es el grado? Dígame cuál es el grado. Analizar y discutir. No, ya dijimos que ese era el comportamiento. Profesor, Los aspectos más te Los lo aspectos digo. más relevantes. Los más relevantes. Más relevantes. Sí, cuando yo haga la evaluación, voy a ver si ellos escogieron aspectos más relevantes o no. Mira, tú tomaste estos aspectos y estos aspectos no son importantes. Ah, sí, mira, me tomaste los aspectos que son más relevantes. ¿Ok? Ese es el grado. ¿Ok? Bien. Entonces, grupo según su género es la audiencia. Analizar, discutir y acordar lo que respecta a seguridad ciudadana es la competencia. La condición, las últimas noticias en los diarios de mayor circulación. Y el grado, los aspectos más relevantes. Va muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio.
Diseñar un plan de desarrollo de saneamiento ambiental para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Las Cañitas, bajo un esquema de participación comunitaria que sea autosostenible en el tiempo. Número 1. ¿Quién es la audiencia? Los habitantes de la calle. Los habitantes de Las Cañitas. Perfecto. ¿Cuál es la conducta a desarrollar? Diseñar. Díganlo con fe, con seguridad. Un plan de desarrollo y de saneamiento ambiental. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones? Mejorar las condiciones de vida de los de los habitantes de la cañita. Miren, analicen bien, ¿cuáles son las condiciones? Sostenible en el tiempo. Protección voluntaria. Bajo un esquema, es decir, ¿cuál es el instrumento con que yo voy a desarrollar esa habilidad? Es el esquema de participación comunitaria. Es decir, no es que yo me voy a sentar en una nirvana a hacer un plan de saneamiento ambiental. No. Tu metodología es irte ahí a la cañita y trabajar con esa gente y hacer el diseño con ellos. Ese es el esquema. Participación comunitaria, esa es la metodología, el recurso, el medio. Bien, ¿y cuál es el grado? La autosostenibilidad en el tiempo. Autosostenible en el tiempo. Autosostenibilidad en el tiempo. Fíjense que aquí la variable es el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar, medir de que ese plan que se diseñó realmente toma en cuenta los aspectos de autofinanciamiento en el tiempo? ¿Bien? ¿Vamos bien? Hasta ahora parece que está bien pragmático, bien fácil. 4 áreas: audiencia, conducta, condición y grado. Esos son los 4 aspectos que vamos a definir en los objetivos que van a tomar en cuenta para la tarea. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar como instrumento, vamos a decir así, la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom, un psicólogo educativo, por ahí por el año 56, desarrolló un sistema de clasificación de cómo deben de desarrollarse los objetivos educativos. Y esta clasificación se denominó taxonomía de Bloom, que básicamente el plan es que pueda estructurar y que de manera holística podamos comprender todo el proceso de aprendizaje, que podamos contener en la definición del objetivo el proceso de aprendizaje. Entonces, él desarrolló este sistema teniendo en cuenta 3 aspectos fundamentales, que son el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Entonces, como le expliqué anteriormente, su estructura se elabora desde conceptos más simples a conceptos más complejos y más elaborados, hasta llegar al proceso de evaluación. Ese es el plan. Ahora bien, independientemente de que estas 3 dimensiones son muy importantes, nosotros básicamente vamos a trabajar con 2 de ellas. La dimensión psicomotores, que tiene que ver específicamente con destrezas físicas o habilidades manuales o atléticas, nosotros no nos vamos a meter mucho en eso. ¿Por qué? Porque evidentemente la institución que nosotros tenemos no se dedica al arte, como por ejemplo a una carrera que tenga que ver con ballet o cosas muy físicas o quizás deporte, ¿no? Entonces por eso no vamos a entrar en mucho detalle. Yo simplemente le puse aquí la clasificación para que ustedes sepan que evalúa la percepción, la disposición, respuesta dirigida,
respuesta automática y la ejecución consciente. Esa es la estructura que él ha propuesto. Pero nosotros sí nos vamos a enfocar fundamentalmente en la dimensión afectiva que involucra los sentimientos y valores. Aquí el plan es evaluar el grado de internalización de la actitud y del valor o la que pueda tener en términos de conducta el estudiante. Y evidentemente uno de los aspectos más importantes, y es la naturaleza fundamental por la cual él diseñó toda la taxonomía, son los aspectos cognitivos que tienen que ver con las capacidades intelectuales. Es decir, cómo ir trabajando con la memorización, con los recuerdos, con los procesos de información, con los análisis, hacer síntesis y finalmente las evaluaciones. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar esas dos dimensiones. Ustedes ya trabajaron con su asignatura, con la audiencia. Ahora, con esa audiencia que ya ustedes tienen definida, vamos entonces, en base a una unidad temática que ustedes van a seleccionar, vamos a definir entonces los objetivos de aprendizaje en dos dimensiones, es decir, tomando en cuenta la dimensión afectiva y tomando en cuenta la dimensión cognitiva. El plan entonces, desde el punto de vista afectivo, es ver cómo ellos reaccionan emocionalmente, cuál tipo de conductas tienen, qué habilidad en términos de percibir una realidad. El plan es entonces desde el punto de vista motivacional, conductual, nosotros poder trabajar esos aspectos que son importantes. Y el plan también evidentemente es trabajar desde el punto de vista de la conciencia o el convencimiento o los valores en términos de actitudes, de emociones y de sentimientos que pueda tener el estudiante. Él plantea en esta taxonomía 5 niveles de dimensión afectiva. Voy a presentar cada nivel y no sé si le repartieron esta hoja, donde está la dimensión afectiva. El plan es que podamos entonces identificar, cuando vayamos a definir los objetivos, definir si son objetivos desde la dimensión afectiva, vamos a ver en qué dimensión corresponde. Número 1, la dimensión de la recepción, que tiene que ver con la toma de conciencia y la disposición de recibir. Este es el nivel más bajo. Y aunque el estudiante en este nivel presta atención en una forma muy pasiva, porque simplemente él está ahí para recibir. Sin este nivel no puede haber aprendizaje. Si yo necesito tener un receptor, aunque él esté sentado ahí, en algún momento él tiene que escuchar la exposición que yo hago. Entonces, hay elementos que yo puedo definir en términos de objetivo, que simplemente me interesa que él reciba. Como ejemplo son preguntar, describir, seleccionar, usar, elegir, seguir, retener, replicar, señalar. Esos verbos usted los va a utilizar dependiendo de la dimensión afectiva que usted quiera desarrollar en el estudiante. Por ejemplo, me interesa que él pueda retener claramente cuáles son los valores fundamentales que tiene definida la universidad. La universidad se fundamenta en determinado visión, misión y valores. A mí me interesa que él retenga esa información. Eso es un objetivo afectivo. ¿Por qué? Porque me interesa que él lo adopte como valor. Número 2. La dimensión número 2, que es la respuesta. Conformidad con la respuesta y disposición para responder. Aquí la idea es que el estudiante participa entonces de manera activa en este proceso de aprendizaje. Entonces la idea es que también ellos puedan no solo
atender a ciertos estímulos que usted provoque en términos de ese proceso de enseñanza, sino que usted pueda tener una reacción del estudiante. ¿Se acuerda? Intencionalidad y reciprocidad. Yo tengo la intención de enseñar algo, pero yo espero tener una respuesta en términos de aprendizaje. Ejemplos: contestar, cumplir, discutir, actuar, informar, ayudar, conformar, leer, investigar. Fíjense que cómo aumenta el nivel. Ya no solamente es para él comprender algo, entender algo, asimilar algo. No, ahora él tiene que reaccionar, tiene que participar. Número 3, la valoración. Aceptación, preferencia y realización de un valor. Aquí lo que el estudiante asigna es un valor a una información, a un fenómeno, a una situación determinada. Entonces, explicar, invitar, justificar, adherir, iniciar, proponer, compartir, defender determinados valores. Por ejemplo, el reconocimiento o la consideración al medio ambiente. Cómo nosotros podemos invitar a otros a que tomen en cuenta ciertos principios de respeto al medio ambiente. Quizás es un valor que nosotros podemos promover. El cuarto nivel, la organización, que aquí básicamente lo que queremos hacer es que los estudiantes puedan identificar o estructurar diferentes valores o diferentes informaciones, diferentes ideas, y que él las acepte o las acomode a sus esquemas mentales o a sus esquemas de sus propios valores. Es decir, no solamente quiero de que tú entiendas o de que tú participes, me expliques un determinado valor, no. Yo quiero que de todos estos principios tú asimiles, adoptes determinados principios. Por ejemplo, creo que en la asignatura de orientación universitaria hay un ejercicio interesante que tiene que ver precisamente con, primero, conocer los valores institucionales de UNATE y luego comparar esos valores de UNATE con los valores propios, subjetivos míos. Y yo entonces identificar si realmente yo estoy de acuerdo con esos valores o yo voy a ser parte de esos valores institucionales que tiene, por ejemplo, una tesis, yo lo voy a hacer parte mía también. Entonces hay una actividad en esa guía instruccional que precisamente evalúa ese análisis o esa capacidad. Y por último, la caracterización. Que la idea aquí es que adquiera una perspectiva generalizada y la caracteriza. Ya es parte de sí. Ya es parte de su comportamiento. No es solamente que yo lo tengo ya dentro de un esquema, sino que ya yo evidencio en mi conducta. Por ejemplo, la ética comunicativa de Hubert Habermas expresa un principio de respeto al pensamiento de los demás. Es posible que yo, como valor, no tenga ese respeto, y cuando una persona opina diferente a mí, yo desconsidero a esa persona. Pero según el principio de la ética comunicativa, lo que plantea es que independientemente de lo que el otro piensa, tú tienes que respetar lo que el otro piensa, aunque tú no lo compartas. Entonces eso es un valor. Y yo probablemente ahora, por ejemplo, yo lo entiendo y lo comprendo. Y está dentro del inventario de mi esquema de valores. Pero yo tengo que caracterizarlo, yo tengo que evidenciarlo cuando yo tengo discusiones, por ejemplo. Y demostrar con el ejemplo esa evidencia. Entonces, en resumen, el plan aquí es poder actuar en esas 5 dimensiones, dependiendo de los valores o de la dimensión afectiva que usted quiera desarrollar. Bien, vamos entonces ahora a la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva
tiene que ver con las capacidades intelectuales. Como le expliqué anteriormente, ahí va a involucrar la memorización, los recuerdos, los procesos mentales, análisis, síntesis. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la taxonomía de Bloom también, pero desde el punto de vista cognitivo. Ustedes tienen ese cuadro. ¿Tienen el cuadro a mano ahí? No. No tienen el cuadro a mano. La semana pasada. Esa es la afectiva. Esa es la afectiva, falta, ¿no? La semana pasada lo vi. Lo vieron la colectiva. Ah, el cuadro de la semana El cuadro de la semana pasada, taxonomía de Bloom. Yo necesito que ustedes tengan a mano el cuadro. Porque vamos a analizar el cuadro. No lo puedo poner en pantalla, porque si lo pongo en la pantalla no voy a poder verlo acá. Si se fijan, hay 6 áreas de conocimiento para la definición de los objetivos. Yo quiero advertirles que independientemente del nivel de abstracción que usted pueda ver aquí en esta estructura, no quiere decir que usted se va a complicar la vida cuando define el objetivo. A mí lo que me interesa es, usted inclusive puede definir el objetivo sin usar la tabla. ¿Qué hace el estudiante? Recuerda y reconoce informaciones o ideas, además de principios, aproximadamente de la misma forma en que los aprendió. Aquí lo único que yo quiero es simplemente que él prácticamente me memorice, me aprenda esa definición histórica, me relate ese hecho. Ejemplo de palabras: define, lista, rotula, nombra, identifica, repite, quién, qué, cuándo, dónde, cuánto, cuenta, describe, recoge, examina, tabula, cita, etc. Ahí tienen una relación de algunos ejemplos de verbos que tienen que ver con recordar información. Luego subimos a un nivel más alto, que es la comprensión. No solamente ya que te acuerdes, sino que comprendas, entender la información, captar el significado, trasladar el conocimiento a nuevos contextos, interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir las causas, predecir las consecuencias. Es decir, aquí fíjense que ya hay una construcción y una relación del conocimiento que tengo. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Esclarece, comprende e interpreta información en base al conocimiento previo. Algunos ejemplos: predice, asocia, estima, diferencia, extiende, resume, describe, interpreta, discute, extiende, contrasta, distingue, etc. ¿Okay? Tercer nivel, la aplicación. Hacer uso del conocimiento. Hace uso de la información, utiliza métodos, conceptos, teorías en nuevas situaciones. Soluciona problemas utilizando sus habilidades y sus conocimientos. ¿Qué hace el estudiante? Selecciona, transfiere, utiliza datos y principios para completar una tarea o solucionar un problema. Aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, examina, modifica, relata, cambia, clasifica, experimenta, descubre, usa, etc. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos luego. Cuarto nivel, análisis. Ya estamos aquí entrando en un orden superior. Aquí entonces ya él comienza a identificar patrones, a ciertas estructuras en términos de información, a entender cuáles son los significados latentes, ocultos, las partes, analizar las partes. El estudiante diferencia, clasifica, relaciona las conjeturas, hipótesis, evidencias
o estructura de una pregunta o aseveración. Separa, ordena, como ejemplo, explica, conecta, divide, compara, selecciona, explica, infiere, arregla, clasifica, analiza, categoriza, compara, contrasta, separa. ¿Ok? Quinto, síntesis. A diferencia del análisis que divide las partes, ahora de manera holística las integra, reúne, incorpora, utiliza los conocimientos previos con los nuevos conocimientos, con las nuevas ideas, y generaliza a partir de datos suministrados, es decir, define leyes, principios, que a fin de cuentas eso es uno de los objetivos más importantes, que nosotros llevemos a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades para siempre formular principios que luego puedan extrapolar para aplicar ese conocimiento en otra situación dada. ¿Qué hace el estudiante? Genera, integra y combina ideas en un producto, plano o propuesta nuevo para él o ella. ¿Okay? Ejemplo, combina, integra, reordena, sustituye, planea, crea, diseña, inventa. ¿Qué pasa? Prepara, generaliza, compone, modifica, diseña, etc. ¿Okay? Y por último, la evaluación, que tiene que ver con esa capacidad de autoeficacia, donde compara y discrimina entre las ideas para dar valor a la presentación de teorías, escoger basándose en argumentos razonados, verificar el valor de la evidencia, reconocer la subjetividad. Es decir, es como él interpreta esa realidad, ese conocimiento, cómo lo valora en términos de su aprendizaje. Dice, el estudiante valora, evalúa o critica en base a estándares y criterios específicos. ¿Okay? ¿Cuál es el ejemplo? Decide, establece, gradación, prueba, mide, recomienda, juzga, explica, compara, suma, valora, critica, justifica, discrimina, apoya, convence, concluye. Selecciona, establece rangos, predice, etc. Hay unos ejemplos que tienen ahí. Les voy a dejar esto simplemente para que ustedes lo utilicen como referencia para cada tipo de definición de objetivo. Lo que me interesa es que podamos ahora valorar cómo vamos a utilizar esta tabla. Ok, yo les voy a dar un ejemplo. Este fue el único ejemplo que se me ocurrió. Para relacionar la estructura o la taxonomía de Bloom a cada uno de los niveles de conocimiento. Entonces, un ejemplo para tratar de alguna manera que usted pueda aterrizar o relacionar cada una de estas dimensiones. Número 1, la dimensión del conocimiento. Desde el punto de vista del método científico, los que han trabajado con investigación, metodología de investigación, saben que la etapa inicial de la observación es la observación que tiene que ver con conocer el problema o la situación de estudio, tener claro, definido lo que se denomina el estado del arte. Cuando se hace, por ejemplo, una investigación en un problema o un tema específico, lo primero que tengo que es documentarme y conocer todo lo que se ha investigado respecto a ese tema. Por ejemplo, observar, conocer la problemática. Número 2, nivel de comprensión. En el método científico, entonces, cuando yo investigo en el estado del arte todo lo que se conoce al respecto de ese tema, entonces comienzo a trabajar los postulados teóricos o la fundamentación teórica y la explicación del hecho observado. Es decir, ¿cuál es mi teoría? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Cuál es mi propuesta
de nuevo conocimiento? ¿Qué yo estoy comprendiendo de esa realidad? Entonces, primero observé una situación específica dada. Y a través de observar y de investigar qué se ha hecho respecto a esa materia para resolver esta tarea o ese problema, entonces ahora yo hago una formulación, hago una elaboración en términos a mi comprensión de la realidad. Número 3, entonces paso a la etapa de aplicación, que son del rigor científico metodológico, la etapa metodológica, que tiene que ver con los instrumentos que utilizo para yo medir los resultados. Desde el punto de vista, puedo hacerlo desde un enfoque cualitativo, desde un enfoque cuantitativo, pero aquí entonces vengo con la aplicación del conocimiento. Ya yo formulé una hipótesis en base a una teoría que utilizo para esa hipótesis. Tengo entonces que, para aplicar y demostrar eso, tener un método. Saber cómo voy a recolectar los datos, saber cómo, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer una exploración, etc. Eso es la aplicación, el método. ¿Qué metodología? ¿Qué estrategias? Luego, cuarto, análisis, que tiene que ver con la experimentación, es decir, cómo voy a comprobar esa hipótesis, es decir, hago los instrumentos, defino la metodología, pero tengo que poner en práctica la aplicación de esos instrumentos. Por ejemplo, si hago un trabajo de campo donde hago una intervención, hago un pretest o una prueba previa, luego aplico una intervención, luego hago un post-test, posteriormente hago una prueba, entonces evalúo y comparo. En eso se basa la experimentación, para entonces demostrar los resultados. Quinto, la síntesis, que es la demostración o refutación de la hipótesis. Aquí básicamente es cómo sustento lo que yo proyecté como hipótesis, que puede ser hipótesis nula. La hipótesis nula, por ejemplo, se puede demostrar, mira, lo que yo planteé no tiene razón. Según en mi base teórica, el planteamiento que hice no tiene demostración. Por eso hay muchos postulados que se quedan meramente como teóricos. Hasta que no son demostrables no pueden convertirse en ley. Por ejemplo, la teoría de la relatividad. Albert Einstein había definido en una fórmula la teoría de la relatividad. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que era una teoría. No estaba demostrado. Y no fue hasta, creo que unos 2 años, que por un eclipse se pudo demostrar la relación de la materia respecto a la energía, que el postulado de él básicamente era que el espacio y el tiempo se curvaban, y por eso era relativa la relación entre la masa y la energía, o la materia y la energía. Y por último, evidentemente, la evaluación, que son las conclusiones de una investigación, en este caso, son los planteamientos ya subjetivos que se hacen en términos de la tesis comprobada, de una teoría ya demostrada, de una ley, podría decirse así, ya se considera una ley que ha sido ya demostrada. Yo les puse este ejemplo simplemente para que entiendan que la estructura que ha planteado la taxonomía de Bloom realmente tiene mucho sentido. Tiene el mismo esquema que el rigor científico. Lo único, evidentemente, que nosotros no podemos poner a profundizar a ese nivel con los muchachos. Lo que hay que hacer simplemente es identificar las características que se dan en cada uno de estos niveles. Primero, el conocimiento. Me interesa que ellos simplemente memoricen, aprendan. Luego la comprensión, luego aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Hay algo importante, y es que se han hecho algunas revisiones. Pero independientemente de estas revisiones, que originalmente
Bloom planteó desde el 56, un estudiante llamado Anderson hizo una revisión, hizo una publicación en el 2000 o 2001, con la misma taxonomía, pero un poco más orientada al mundo actual y sobre todo al uso de las tecnologías de información. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hizo fue básicamente mantener prácticamente la misma estructura. Lo único que la síntesis, elimina la síntesis y dice no, la síntesis y la evaluación básicamente es lo mismo, unifica esos dos criterios. Y agrega un nuevo nivel que es la creatividad. Yo honestamente, son dos visiones diferentes o dos maneras de plantearlo diferentes, pero para mí realmente se llegan a los mismos resultados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando yo hago la evaluación, yo estoy creando un nuevo conocimiento, yo estoy demostrando que hay un nuevo conocimiento. Entonces es una especie como de un flavor, como de una manera de cómo presentar estos esquemas. Y en base a eso hay toda la misma, los mismos niveles de comprensión, que es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, en este caso. ¿Ok? Bien, vamos entonces de la teoría a la práctica.